Siyustani se encuentra a 34 kilómetros en dirección noreste de la ciudad de Puno, a 3.915 metros sobre el nivel del mar. Se emplaza en la comunidad San Antonio de Humayo, parcialidad de Anansaya, del distrito de Atuncoya, provincia de Puno, departamento de Puno. Se llega a Siyustani en 30 minutos siguiendo la carretera asfaltada que une las ciudades de Puno y Juliaca. A la altura del kilómetro 20 se inicia la vía de acceso pavimentada que conduce primero al pueblo de Atuncoya y finalmente al monumento. También se encuentra allí la misteriosa laguna de Humayo. En la concepción del mundo andino, era una pacarina o lugar sagrado. Según el cronista José de Arriaga, en los lagos se originaba la vida y la descendencia, siendo objeto de sacrificios y ofrendas. La laguna de Humayo se encuentra a 3.839 metros sobre el nivel del mar, ubicándose a 15 metros por encima del nivel del lago Titicaca. Su extensión abarca miles de hectáreas y una profundidad máxima de 26 metros. Actualmente, la laguna ya no forma parte ni está conectada al lago Titicaca, del cual dista en línea recta 20 kilómetros. La laguna de Humayo ha recibido diferentes nombres desde Celustana, Paucarcolla y Siyustani. La palabra Humayo parece derivar del término aymara humayo, que significa sudor. La justificación estaría en la salubridad de sus aguas. Sin embargo, Poznansky propone que deriva del nombre de los términos aymaras huma, agua, y ayu, salado. Según otras versiones, derivaría del nombre de los términos aymara huma, agua, y hayu, salado. También podría significar en aymara huma uyu, canchón de agua, o en quechua, que es cabeza de río, o huma mayu. La laguna, al estar conectada con la península, podría también significar Humayoj Cocha. El lago está bordeado de puntas y cabos, pero entre todos sobresale un promontorio altísimo, como de 300 metros sobre el nivel del lago, que se encuentra formado de rocas y luego se corta bruscamente a pico. Encima de este promontorio están las famosas chulpas. El monumento de Siyustani tiene un área de 60 hectáreas. La tradición sugiere que las chulpas existentes en ese lugar son restos de las necrópolis de Hatuncoya, que quedó a poca distancia del sitio y que fue a la vez capital política de las organizaciones sociales del Collao, antes de la conquista por los incas. Después de recorrer un sendero en zigzag, se llega a pocos minutos a la cima, desde donde se ve el más hermoso panorama que se pueda contemplar. El lago se extiende hasta los horizontes por todas direcciones. Sobre el promontorio, muy cerca del precipicio, hay varias chulpas de diferentes tamaños que parecen corresponder a distintas épocas o tal vez a diversas culturas andinas. Unas son redondas, ovaladas, otras cuadradas. Por todas partes se ven piedras de basalto y traquita en abundancia. La vegetación silvestre ha cubierto todos los restos arqueológicos con plantas campestres, mientras por las grietas salen los pájaros que han anidado en sus rincones. Sobre el origen del topónimo Siyustani, los especialistas coinciden en señalar el origen quechua y aymara del primer término, siyu, cuyo significado es uña. Sin embargo, hay controversias en la explicación del segundo vocablo, yustani. Para Emilio Vázquez, el nombre Siyustani reúne las raíces quechuas siyu, equivalente a uña, y yusta, resbalar. Según él sería la uña de la tierra donde resbalé. El polaco Artur Poznansky relaciona su interpretación a las chulpas. Él indica que las piedras están tan bien unidas que si se pone la uña en las uniones, resbala. Según el padre jesuita Ludovico Bertonio, del siglo XVIII, afirma que deriva del término aymara Siyus Khatara, que significa de uñas largas.
Son muchos los historiadores célebres que visitaron e investigaron el lugar. Mencionaremos solo algunos de ellos. Por ejemplo, de Rivero y Sciudi, del siglo XIX, indican: las chulpas que se ven sobre el cerro que le baña la pequeña laguna ofrecen una construcción particular y no sabemos si estas eran habitaciones o servían para guardar los granos y papas o quizás de sepulturas, lo que nos parece ser lo más probable, pues llevan el nombre de huacas. Antonio Raimondi igualmente narra: de Vilque hice una pequeña excursión a la hacienda de Humayo con el objeto de ver las importantes ruinas llamadas Sillustani, las que consisten en unas torres de forma casi cilíndrica con la parte superior un poco más ancha y construidas con piedras bien labradas. Estos monumentos son conocidos en el país con el nombre de chulpas y todas las de Sillustani tienen la particularidad de que su pequeña puerta se halla dirigida hacia el oriente. Charles Wiener, que visitó Puno en 1875, hizo una interesante excursión a Sillustani y como durmiera en una de las chulpas, lo despertó el indígena que lo acompañaba, espantado de ese hecho, y le pidió que huyera del círculo maldito de los gentiles. A partir de 1977, el Instituto Nacional de Cultura del Perú impulsó una serie de acciones continuas de investigación, mantenimiento y conservación en el complejo arqueológico de Sillustani. Estas labores contaron con la participación de los trabajos dirigidos por el arqueólogo Óscar Ayca Gallegos. Entre 1981 y 82 se llevó a cabo la restauración de la famosa Chulpa del Lagarto. Esta obra fue iniciada por el arquitecto Freddy Escobar Samayoa y culminada por Julio Peñaflores. Las conclusiones a las que llegaron los arqueólogos es que el sitio tuvo una función estrictamente funeraria. Además, permitieron identificar los diversos periodos de ocupación del complejo. Determinaron que el sitio además funcionó exclusivamente como una necrópolis. Sin embargo, uno de los más grandes investigadores de la cultura tiahuanaco y del lugar fue Artur Poznański, quien elaboró una teoría científica alternativa que se alinea con los relatos orales, costumbres, cosmovisión del lugar y las nuevas tendencias de investigación que otorgan diferentes propósitos y edades milenarias de los megalitos a nivel planetario. Revisaremos ambas versiones. El hecho de que las chulpas hayan pasado por diferentes etapas de sociedades y diferentes usos no descartan la idea que pudieron tener un propósito original totalmente diferente. Las investigaciones arqueológicas indican que el ser humano llegó a los Andes hace más de 10.000 años, con una cultura elemental de cazadores y recolectores. Estos grupos eran nómadas que vestían pieles, vivían en cuevas y dependían de la naturaleza, desconociendo aún la cerámica, la agricultura y la construcción. No obstante, desarrollaron un arte parietal con fines mágicos religiosos que representaba escenas de caza. Hace aproximadamente 8.000 años, un grupo de estos pobladores llegó a la explanada de Sillustani en busca de aves y roedores, dejando como testimonio de su presencia puntas de proyectil de basalto. El primer periodo se denomina periodo lítico de cazadores y recolectores. El segundo periodo es el formativo, los Pucara. A través de los siglos, las generaciones sucesivas se adaptaron al rigor del ambiente altiplánico, evolucionando en sus técnicas de supervivencia. Hacia el año 200 a.C., grupos vinculados a la cultura Pucara se establecieron en el sector de Huacacancha, dejando evidencias de una sociedad más compleja. Se postula además que estos pobladores fueron los artífices de los campos elevados o andenes, identificados en la comunidad de Alí y el trayecto a Sillustani, lo que demostraría un avanzado manejo del suelo para la agricultura. Regresaremos a este punto más adelante. Esta nueva etapa es llamada de integración regional con los Tiahuanacu. Hacia el 700 después de Cristo, la influencia de Tiwanaku
llegó a Siyustani, estableciéndose en los sectores de Huacacancha. Los pobladores construyeron viviendas rústicas, probablemente de adobe, y dejaron abundantes vestigios materiales como queros, vasos ceremoniales, aunque la sede administrativa se encontraba en el altiplano boliviano. Esta cultura consolidó su expansión por Perú, Chile y Argentina hacia el 800 después de Cristo. Estos relatos evidencian un desarrollo excepcional en ingeniería, cantería y estatuaria, además de un hito tecnológico fundamental, el avance de la metalurgia con la aparición del bronce. Luego le siguen los estados regionales tardíos, los Coya. Hacia el año 1300 después de Cristo, tras la desintegración de Tiahuanacu, surge el reino Coya, estableciendo en la península de Siyustani un asentamiento estratégico. Este pueblo controló un vasto territorio que se extendía desde el lado noroccidental del Titicaca hasta los valles de Arequipa, Moquegua, Tacna y el norte de Chile. Hatun Coya fue la capital del reino y residencia de los Zapana, la dinastía gobernante. A nivel de jerarquía, según cronistas como Squire y Ciesa de León, en este lugar residía un Malcu, un señor rodeado de su corte, de sacerdotes y funcionarios de la nobleza. La arquitectura funeraria estuvo compuesta por chulpas rústicas, a diferencia de las famosas torres de piedra labrada posteriores. En esta época los cadáveres de los nobles se guardaron en chulpas rústicas de piedra y barro. Última etapa, el Imperio Inca, los Coya bajo el dominio inca. Hacia mediados del siglo XV, Siyustani fue incorporado al Tahuantinsuyo. Según cronistas como Bernabé Cobo y Pedro Sarmiento de Gamboa, el noveno Inca Pachacútec conquistó el Collasuyo tras vencer al ejército Coya en cruentas batallas. Esta conquista supuso el fin del auge independiente de los Coya y generó profundos cambios estructurales en el sitio. La población civil de Siyustani fue trasladada masivamente hacia lugares cercanos como Hatun Coya o el Cerro Infiernillo. Tras el abandono habitacional, el sitio se transformó en un exclusivo cementerio de élite y centro de peregrinación. En él residían únicamente sacerdotes encargados del culto a las huacas y a los muertos. Bajo el dominio inca se alcanzó la máxima sofisticación técnica, aprovechando las canteras locales para construir las famosas chulpas de piedra labrada y pulida, conocidos también como mampostería fina o inca. Estas torres habrían albergado a nobles incas residentes en Hatun Coya o a líderes Coya aliados al gobierno conquistador. La incursión hispánica en el siglo XVI interrumpió abruptamente las construcciones, dejando numerosos monumentos terminados a medias y bloques abandonados en las rampas de construcción. Históricamente, la función de Siyustani ha generado opiniones contradictorias, basadas casi exclusivamente en la interpretación de sus torres. Durante el siglo XIX, investigadores como Sartiges, Rivero Schudy, Squire, Middendorf sostuvieron que se trataba de un cementerio, atribuyéndolo al periodo inca. Sin embargo, a inicios del siglo XX surgieron teorías divergentes sobre almacenamiento. Bandelier y Nordenskjöld propusieron que las chulpas eran depósitos de alimentos o colcas. Vázquez y Bermejo plantearon que fue una ciudad fortificada o pucara. Por su parte, Tello y Poznansky las interpretaron como viviendas de jefes Coya. Sin embargo, en la actualidad, el consenso científico moderno afirma que Siyustani es en realidad el centro funerario más extenso de la región. No se conoce exactamente la fecha en que se consignó la palabra chulpa para definir a las torres funerarias. Las crónicas de los siglos XVI y XVII las denominan torres funerarias. Juan Poma de Ayala, en 1615, la señala indistintamente con los nombres de Pucuyu y Ayan o Tapa. En el siglo XVII aparece la palabra chulpa en el vocabulario de la lengua aymara del padre Ludovico Bertonio, con el significado de entierro o serón, donde metían a sus difuntos. Posteriormente, Jiménez de la Espada señala: chulpa
es la palabra aymara que significa la cubierta tejida de ichu o de totora en la que eran envueltos los cuerpos de los muertos. Por extensión, chulpa viene a significar la estructura en la cual el muerto fue enterrado. A fines de la primera mitad del siglo XIX se registra por primera vez en la época republicana la palabra chulpa. Sin embargo, en la descripción de Rivero y Schudy aparecen también con la denominación de huaca. Al respecto, Cieza de León indica: llaman a estos lugares cementerios que ellos tienen por sagrado huacas, que es nombre triste, y muchas de ellas se han abierto y aún sacado en tiempos pasados, luego que los españoles ganaron este reino. En el presente siglo persiste indistintamente la denominación de chulpa. Sin embargo, Julián Palacios señala que también los indígenas de Sillustani solo las llaman achajara aya o flor blanca del muerto. Finalmente se agregan otras versiones generalizadas en las lenguas nativas como Ayahuasi, Casa del Muerto o Amaya Uta. En Lima reciben también el nombre de Ulpis. De acuerdo al doctor Federico Kaufmann, la chulpa es una edificación de forma cilíndrica cónica, hiperboloide o prismática, con una puerta orientada al este, compuesta por una cámara funeraria o estructura interna y el muro de protección. Las torres cilíndricas parecen llevar un contenido simbólico de carácter fálico que se mueve dentro de un contexto mágico propiciatorio de la multiplicación, de la abundancia de comestibles vegetales y animales. Según la arqueología, hay 3 tipos de chulpas: de piedras labradas o fina mampostería concertada, de bloques ligeramente tallados, mampostería careada, y de bloques rústicos, mampostería ordinaria. Las chulpas megalíticas son de forma cilíndrica y cónica. La primera tiene un techo horizontal compuesto por losas que cruzan de extremo a extremo los muros. La segunda, o cónica, se logra por el engostamiento progresivo en la medida que aumenta de altura, hasta terminar en una falsa bóveda cerrada por lajas y barro. Como vimos en nuestro reportaje anterior, revisamos las teorías de Artur Poznański, el sabio multidisciplinario que dedicó su vida a desentrañar el milenario origen de la cultura megalítica del altiplano andino. Analizamos sus planteamientos a la luz de la información científica actual. Poznański, junto a investigadores como Ibarra Grasso, Florentino Amellino, Jacques de Maillot, Neuschwander, entre otros, propusieron una idea aún hoy polémica: un origen auténtico de la raza humana en tierras americanas, con migraciones muy tempranas entre América, Europa, África y Asia, en eras en las que existían múltiples puentes continentales. Estos puentes habrían desaparecido tras el aumento del nivel del mar, provocado por drásticos cambios planetarios, procesos que hoy comienzan a ser descubiertos por nuevas corrientes de investigación arqueológica alternativa. Respecto a los grandes megalitos, Poznański sostenía que fueron el resultado de un largo proceso de ensayo y error a lo largo de milenios, llevado a cabo por una raza autóctona americana que posteriormente habría recibido la influencia de una estirpe altamente inteligente, llegada probablemente durante las grandes migraciones ocurridas por los terremotos y cambios planetarios antes del Younger Dryas. Poznański distingue claramente 2 grandes épocas: el Tiahuanaco primitivo o primer periodo, ligado al origen mismo del continente americano. Aquí los hombres evolucionados de Tiahuanaco encontraron en la meseta del altiplano un clima ideal, muy distinto al actual, ya que la región se hallaba a menor altura y no sufría las condiciones extremas que hoy conocemos. En ese periodo, estas culturas hace miles de años se habrían desarrollado utilizando metales hallados de forma natural y accesible en cuevas cercanas a Tiahuanaco. El Tiahuanaco megalítico o segundo periodo, cuyo esplendor habría alcanzado la perfección en las artes, agricultura y arquitectura, serían los padres de los enigmáticos megalitos de Pumapunku y Tiahuanacu. Su apogeo se ubica aproximadamente hace 15.000 años. También revisamos la existencia de una era de convivencia entre animales, hoy extintos, y los antiguos hombres de los Andes, rodeados de una flora también extinta.
o venida a menos. El ocaso de esta gran civilización se habría producido por los profundos cambios climáticos ya mencionados, por las migraciones en busca de territorios más favorables, por invasiones de etnias guerreras y por guerras fratricidas internas. Sin embargo, esta cultura megalítica no desapareció de inmediato. Tuvo un epílogo, un último intento de reorganización en lo que sería el refugio final de los príncipes de la era megalítica, Siyustani. Recordemos además que según las tradiciones preincaicas y las crónicas más antiguas recogidas en el libro Copacabana de los Incas, recopilado por el padre Fray Baltasar de Salas, quien recogió el saber de amautas andinos que leían antiguos quipus y quilcas, cuerdas y tablillas de oro, con el saber perdido de antes de los incas. En el texto se menciona la existencia de seres gigantes llamados los chulpas o los tainas, que habitaron estas tierras y desaparecieron tras el diluvio universal andino. Hoy repasaremos esta última era, la decadencia y el final de Tiahuanaco en las costas y montañas del lago Humayo, en Siyustani. Analizaremos las últimas construcciones, las claves heredadas por los antiguos y su posible conexión con culturas megalíticas del planeta. Dice Arthur Poznański, los únicos monumentos en las proximidades del lago Titicaca que pueden pertenecer a la época del Tiahuanacu megalítico, juzgados por su estilo, son las ruinas de Siyustani en el lago de Humayo, cuyas aguas comunicaban en tiempos del florecimiento de la metrópoli andina con el Titicaca. Esos monumentos no son ni sepulturas ni graneros, ni tampoco ninguna de esas cosas que nos cuentan algunos viajeros que, sin compenetrarse en el espíritu de aquellos tiempos, han estudiado superficialmente los monumentos arqueológicos del altiplano. Esas construcciones eran las viviendas de los jefes de un gran pueblo que allí existía, cuyos restos pueden actualmente verse, y que serán los últimos destellos de la cultura del Tiahuanacu, después de la destrucción de la gran metrópoli. Las diminutas habitaciones que contienen son iguales tanto en tamaño como en construcción a las que tenían los jefes o sacerdotes de Tiahuanacu. Un complicado sistema de canales y obras hidráulicas que se hallan todas en comunicación con el lecho actualmente seco son otras tantas pruebas patentes de la extensión del lago en el segundo periodo de Tiahuanacu. Después del segundo periodo de Tiahuanacu, el lago bajó más y más hasta llegar al nivel actual. Acerca del enorme espacio de tiempo transcurrido entre aquella época y la actual, apenas es posible formarse un juicio si se toma en cuenta el lapso que ha sido necesario para que el lago perdiera por inmersión y evaporación tan enorme cantidad de su volumen que lo redujo a un nivel tan bajo como el que tiene ahora. Es notorio que el lago sigue descendiendo aún. Siyustani es el último legado. Parece que los sobrevivientes o descendientes de la casta o grupo dominante de Tiahuanacu megalítico de la segunda y tercera época han procurado como último esfuerzo edificar en distintos sitios una nueva metrópoli. Lo hicieron en el lugar denominado Siyustani, al noroeste y a orillas del lago Humayo, palabra aymara que significa agua salada, que en aquellos tiempos se comunicaba probablemente con el Gran Lago. Las imponentes ruinas de aquel pueblo sobrevive hoy todavía. Poznański refutó a varios viajeros e historiadores que a su paso por estas tierras elaboraron desinformadas opiniones que hoy son verdaderos tótems incuestionables de corrientes predominantes que niegan el origen antediluviano de Tiahuanaco. Poznański los refutó de la siguiente manera. Sobre las chulpas de Siyustani, algunos viajeros las han clasificado resueltamente como monumentos fúnebres, concepto totalmente errado. Estas chulpas, llamadas de Siyustani, son las viviendas de aquella época remota y una especie de evolución de las viviendas de Tiahuanacu. Probablemente en sus tiempos llevaba a aquel lugar el nombre de Hatun Koya, nombre que actualmente se da a un pueblecito que se halla cerca de las ruinas.
En el tiempo en que se hizo Siyustani, al final de esa era, ya en aquel momento comenzó el despueble del altiplano, debido a que éste principiaba a enfriarse y volverse inhospitalario. Por este motivo, y por guerras fratricidas, sucumbieron los últimos restos de un poderoso dominio que fue la cuna de la cultura americana. So this is the largest of the chulpa, and this door is facing exactly due east. Sorry about the wind. Do you want to try the Om sound in there? Sure. Existen hipótesis alternativas que sugieren que las chulpas de Siyustani, al igual que las pirámides de Egipto, podrían haber tenido una función secreta más allá de la puramente funeraria. Un ejemplo histórico de este misterio es la experiencia de Napoleón Bonaparte en la Gran Pirámide de Keops. Se dice que Napoleón, buscando emular a Alejandro Magno y Julio César, pidió pasar una noche a solas en la cámara del rey. Tras permanecer 7 horas en el corazón de la estructura, salió pálido y visiblemente perturbado. Cuando se le preguntó qué había experimentado, respondió crípticamente: aunque se los dijera, no me lo creerían. Desde una perspectiva física, la acústica extraña de la cámara, la falta de ventilación y la obscuridad absoluta pueden inducir estados alterados de conciencia. Investigadores modernos han demostrado que las estructuras megalíticas egipcias logran una amplificación psicoacústica exacerbada. El sonido de los latidos del corazón y el flujo sanguíneo reverberan en la piedra, retornando al sujeto como un mantra amplificado que puede facilitar visiones o experiencias trascendentales. Investigadores de campo han relacionado este fenómeno con las chulpas de Siyustani. Bajo esta óptica, no serían meras habitaciones o tumbas, sino auténticas campanas de reverberación, diseñadas para la ejecución de oraciones sagradas o mantras. En estos recintos, la amplificación acústica, posiblemente potenciada por el uso de plantas visionarias, permitiría a los chamanes y líderes religiosos acceder a otras dimensiones de conciencia. Allí adquirirían el poder y el conocimiento necesarios para gobernar a sus pueblos, conectando con realidades no ordinarias. Esta teoría tiene fundamentos en otras culturas peruanas donde los rituales sonoros están plenamente demostrados, como en Chavín de Huántar, con el rugido del puma. Este era recreado mediante corrientes de agua subterránea que fluían por laberintos de túneles o ménsulas, creando una atmósfera sobrecogedora para los chamanes que ingresaban bajo los efectos de plantas místicas como el San Pedro. En Ollantaytambo o Machu Picchu existen salones megalíticos con hornacinas o vanos ciegos que poseen propiedades acústicas específicas. Al proyectar la voz en ellos, el sonido se amplifica y vibra en el cuerpo del orador. En conclusión, la chulpa de Siyustani podría entenderse como un instrumento tecnológico espiritual, un espacio donde la arquitectura de la piedra actuaba como un puente entre el sonido humano y el conocimiento divino, permitiendo a la élite gobernante morir simbólicamente en vida para renacer con sabiduría.
Curiosamente, una planta maestra visionaria es la ayahuasca, que se le denomina la soga del muerto. Si los dioses edificaron estas perfectas construcciones cilíndricas, ¿por qué lo hicieron? ¿Cuál era su cometido? La respuesta que nos vino a la cabeza era sorprendente. Si analizamos tanto la forma de las chulpas como su composición, nos recuerdan extrañamente a los llamados Cloudbusters, diseñados por Wilhelm Reich. Aquellos dispositivos capaces de manipular la energía orgónica. Las chulpas eran cilindros compuestos de piedra, cuarzo y metal conectados a la tierra. Los Cloudbusters eran utilizados por Wilhelm Reich para generar lluvia, incluso en desiertos, como existen registros de que aquello realmente sucedió. Wilhelm Reich era capaz de manipular el clima. Otra cuestión que nos permitía afirmar esta teoría era la cantidad de pararrayos que encontramos en la zona. Parecían confirmarnos que la actividad atmosférica en este lugar era importante. Todo parecía encajar. Las chulpas eran realmente Cloudbusters diseñados y construidos por los dioses gigantes que poblaron la meseta andina. En relación al origen mitológico de Siyustani, existen 3 versiones transmitidas de generación en generación. 1. La leyenda del anciano. Según Óscar Ayca Gallegos, en 1983 consultó a los más ancianos y le revelaron que la laguna de Humayo estaba encantada, ocultando bajo sus tranquilas aguas un pueblo poderoso, temido y envidiado por sus vecinos. Sin embargo, por la soberbia y vanidad de sus gentes, un dios lo castigó, ocultándolo con las aguas que forman la laguna de Humayo. Otra tradición recogida amplía el relato. Dice, antes la laguna de Humayo no existía, en cambio había un gran pueblo donde un día se festejaba con gran pompa el matrimonio de una joven pareja, hasta donde llegó un haraposo y hambriento anciano de nívea cabellera y barba. Solicitó alimentos a los recién casados para mitigar su hambre, mas su presencia causó repugnancia a los novios y a los concurrentes, siendo sacado a empellones. A la salida del pueblo es alcanzado por una mujer, llevándolo a la cocina donde se venía preparando los platos para el matrimonio. Lo limpia y le da de comer. Agradeciéndole este gesto de bondad, el anciano se retira con dirección a Tiquillaca, no sin antes comunicarle una catástrofe sobre el soberbio pueblo. Le indica que se retire inmediatamente y que en su huida no voltee la cabeza hacia atrás por más ruido que escuche. Obediente, prestamente la mujer cogió su jipe y se retiró hacia las colinas. De pronto sintió un estrepitoso ruido, volteó para ver lo que venía ocurriendo a sus espaldas, pero inmediatamente se convirtió en piedra, al mismo tiempo que las casas y el campanario venían siendo sepultados por las aguas que hoy forman la laguna de Humayo. Según cuenta la estatua de piedra de la mujer, se encuentra en un lugar denominado Ayacuncapata, ubicado a 4 kilómetros en dirección sureste de Siyustani, como testimonio de esa hecatombe para las generaciones futuras. Narran también que en épocas de plenilunio, solo aquellas personas merecedoras de la ayuda de Dios o las que sienten remordimiento de conciencia por ocultar un daño causado, escuchan el tañido de las campanas de la iglesia sepultada. Igualmente afirman ver toros blancos en las inmediaciones de la península de Siyustani y que en las noches de luna llena salen sirenas con polleras verdes, haciendo perder la razón a los hombres que las observan. La leyenda recogida por Emilio Vázquez en 1937 indica que antes la laguna de Humayo no existía, que en las inmediaciones de Siyustani había una gran nación que adoraba al sol. El jefe se llamaba Sinti Kapaj.
gobernó tanto tiempo que es difícil precisar. Una honorable corte rodeaba al jefe. Solamente había una princesa hermosa, como los astros en la familia real. Se llamaba Ururi. Entre los habitantes de la nación había un mozo de 25 años, querido por su arrojo y su honradez. Se llamaba Tumi Huayna. Una tarde, cuando recibía órdenes, vio por primera vez a Ururi. Desde ese momento nace en ambos un amor con violencia. Cuando hubo de llegar de lejanas tierras, después de haber cumplido el mandato del gobierno, se acordó premiarlo. El apuesto joven, aunque plebeyo, pidió en matrimonio a Ururi. Este deseo sorprendió a la corte porque las leyes de la patria eran severas para con las uniones matrimoniales de la nobleza con el pueblo. Sinti Kapaj, muy a su pesar, envía al osado joven a la región de la selva a traer animales raros y serpientes venenosas. Como era de suponerse, Tumi Huayna nunca más volvió, por lo que Ururi llora su desaparición y muere de pena, a pesar de los esfuerzos de los médicos de la nación. Ante su muerte, el personal de la corte llora como nunca y el pueblo se vistió de luto eterno. La hambruna y la sequía comenzó a asolar la región. El sol se ocultó y el llanto entre la gente seguía creciendo por la aparición de una extraña música que un año más tarde se determinó que provenía de una quena. Afligido, Sinti Kapaj, asintiendo el pedido popular, hizo capacochas de niños y ancianos en aras del enojo del cielo y de la tierra. Sin embargo, el sol seguía oculto y la inundación aumentaba hora tras hora. La corte y la poca gente que había sobrevivido a la catástrofe se reúnen en la cumbre del territorio llamado hoy Siyustani, donde pudo sostenerse por un tiempo más. El lago se formaba. Eran sus aguas saladas, cargadas de dolor y pasiones. El padre de Ururi, la laboriosa madre y las honradas gentes lloraron mucho en vista de la inundación rápida de los suelos de la patria. Lloraron con una mezcla de cólera y desesperación, imprecando a los cielos y a los dioses. Lloraron tanto que hasta hoy día, según la leyenda, siguen las lágrimas haciendo el caudal del lago de Humayo, solo que el tiempo, olvidándolo todo, ha querido purificar esas aguas haciéndolas un poco más dulces, como las aguas del Titicaca. Hay un hecho arqueológico que refrenda partes de esta leyenda. Son los trabajos de restauración de Siyustani realizados por Eduardo Arizaca, arqueólogo. En el año 2011 halló los restos de 44 niños sacrificados de entre 600 y 700 años de antigüedad. Se trata de niños de ambos sexos, cuyas edades van desde recién nacidos a los 3 años. Fueron sacrificados entre el 1300 y 1400 después de Cristo. Los infantes fueron sepultados en parejas dentro de cestas funerarias o en vasijas de cerámicas alrededor de una torre funeraria o chulpa llamada lagarto. Todos los niños tienen sobre el pecho una piedra de material volcánico y están rodeados de ofrendas de animales, restos de comida y objetos cerámicos como cántaros y platos. Los rostros de los niños están dirigidos hacia el este, por donde sale el sol. Todos tienen el cráneo alargado, lo que significaba que eran hijos de los nobles. Leyenda del príncipe. La leyenda más antigua y misteriosa recogida por Sartiges, contada por los más antiguos, es que la tradición hace reinar en las orillas del lago Selostana, Siyustani, a un príncipe poderoso que aceptó por convicción la religión y la sabiduría de los incas. Añade, el lago absorbió la residencia de aquel príncipe y cubre hoy el sitio en donde se hallaba. Squire también se percató de este hecho y escribe sobre Hatuncoya. En la bahía de Siyustani observamos una línea de muros semejante a un terraplén o calzada que se extiende de orilla a orilla, dentro de la cual, apenas visibles sobre el agua, aparecen líneas de trabajo en piedra como las que podrían haber quedado tras el hundimiento o la sumersión de edificaciones y que otorgan cierto respaldo a la tradición según la cual los apus o curacas de Hatuncoya poseían aquí un palacio y una ciudad que se hundieron y fueron cubiertos por las aguas del lago durante un gran terremoto.
Me dirigí a los supuestos muros en una balsa y me convencí de que son realmente restos de edificaciones. Pero si originalmente estas fueron levantadas en terrenos bajos con la supuesta calzada actuando como dique para impedir el avance del agua cuando el lago crecía durante lluvias intensas, o si hubo una verdadera subsidencia del terreno durante alguna convulsión terrestre, no estoy en condiciones de afirmarlo. Sin embargo, me inclino por la primera hipótesis. Fue el escritor cusqueño Rubén Iwaki quien en sus viajes a Puno hace muchas décadas logró, de boca de los yatiris más ancianos del lago, acceder a las más impresionantes historias del origen de los incas. Es en su libro El Príncipe del Sol donde cuenta el verdadero poder oculto de Siyustani, pero dejemos que sea él mismo quien nos narre la historia, reservada solo para los más espirituales. Ahora sí estamos frente a la ciudad actual contemporánea del Cusco. Esta es la ciudad del Cusco que antiguamente fue hasta hace una cosa de 500 años, no había esta ciudad, no existía como ciudad. Cuando llegaron a los conquistadores, no encontraron una ciudad. Ellos encontraron un templo con varios palacios que formaban parte de este inmenso templo. Y en este inmenso templo construyeron la ciudad que a partir de entonces se formó. Pero es necesario hablar de un poco más atrás, ya no de 500 años atrás. Hablemos de cómo era esto hace 1700 años, cuando llegó ese príncipe del otro lado del mundo y se sometió a una iniciación eminentemente espiritual en los interiores de una isla en la laguna de Siyustani, en Puno. Ahí se sometió a una iniciación de 40 días, después de los cuales le permitieron acceder a un recinto dentro de su templo, a un recinto llamado el recinto de la luz blanca, donde estaba el disco, el espejo hecho de oro y la llama máxima que no es de este mundo. Y se llevó a cabo una ceremonia con la presencia del príncipe para que se ratificara su herencia. Y se ratificó en esa ceremonia que él era verdaderamente el heredero de estos elementos. Pero no se le podía entregar en ese momento porque no tenía dónde llevarlos o dónde ponerlos. Y era necesario que construyera un templo para que en su interior lo depositara. Y entonces fue enviado y le dijeron: anda, guíate para la ruta del sol. Entonces desde Siyustani se vino por la ruta del sol, siguiendo la ruta del sol, y después de varias jornadas llegó a Tamantar, a subir aquella montaña que está al frente. Esa montaña actualmente le conocen con un nombre que está errado. Le conocen, yo también lo conocí de niño así, como Huanacauri, el cerro Huanacauri, que dice que ahí llegó Manco Cápac. Sí, pues ahí llegó Manco Cápac, ese príncipe que después de 40 días de iniciación obtuvo el grado de... ¿Dónde está el Huanacauri? El Huanacauri está en... ¿Lo vemos de acá? ¿Sí llega? Está justamente en la silueta. Hay una silueta. Ajá. 1, 2, 3, 4. Como si fuera un puño invertido. Hay una especie de tetilla ahí.
Ese mismo sitio Ahí está. es donde llegaron Manco Cápac con sus 3 hermanos Ara. Ya la historia se ha encargado de tergiversarlo. Sus 3 hermanos Ara eran 3 ancianos que Arajmu de entonces de la isla de Silustani le dijo: anda, pero que te acompañen 3 de mis discípulos, que son tus hermanos ancestrales. Ellos te van a asesorar. Y llegaron ahí. Y cuando llegaron a esa cumbre y vieron que acá había un valle, un hermoso valle, era un valle lleno de vegetación. No había una sola edificación. Habían restos, sí, restos del cataclismo, por supuesto. Entonces, cuando estaban ahí encima, a las 12 del día se produjo un hecho asombroso, cósmico. Del sol descendió un rayo de luz y se aposentó en el centro de esta parte del valle, donde a un costado de la Plaza de Armas, donde actualmente está el templo católico de Santo Domingo, porque Santo Domingo ha sido construido sobre las bases del templo del sol. Allí es que descendió el rayo y una voz que se escuchó que decía: ahí harás el templo para que traigas los elementos de Silustán. Cuando bajaron, no sabían exactamente el lugar donde había descendido un rayo, porque se le dijo que en ese sitio sería el ombligo del mundo, llegado el momento. Entonces tuvieron que esperar hasta el día siguiente. Al día siguiente, nuevamente a las 12 del día, y previo de ver a pócima de Huachuma entre los 4, ahí nuevamente descendió el rayo y acerca a ellos. Y ahí sí pudo. Claro que a los segundos desapareció. Como esto no lo podían ver los 30 amigos que venían con él, entonces él se acercó al sitio y, sacándose el arado que llevaba en el cinto como su cetro, que era totalmente de oro, arrodillándose en el suelo, clavó ese su arado, que era su cetro, y les indicó a sus amigos y les dijo: en este sitio he visto descender la luz, el rayo de luz. En este sitio haremos el templo dedicado al sol. Y en nuestra leyenda, en la escuela, nos enseñaron de que el sol le había dado a Manco Cápac una vara de oro y que le dijo donde se hundiera, ahí fundará. Ahí, en cierto modo, estaba cumpliéndose esa leyenda. De manera que, ¿por qué fue señalado ahí? Lo interesante es qué cosa hay debajo. Ya sabemos que ahí construyó Manco Cápac el templo del sol, y ahí su descendiente Yaguarehuacal fue a Silustani a recoger la herencia y trajo y lo instaló en el templo luego de concluirlo él. Pero es importante saber que debajo de este sitio ahí pues está el salón mayor. Hay un salón mayor. Es el salón principal de la ciudadela que existe allá abajo, la morada de los Apus. Ahí ha de ser el ombligo del mundo, en ese sitio. Cuando se produzca la transformación de nuestro planeta,
en un mundo sideral. Todo esto hace 20.000 años era una laguna, hasta hace 12.000 años que ocurrió el cataclismo. Esto era una laguna, donde vemos casas era una laguna, y su nombre era Morkill, el lago Morkill. Debajo del lecho de esta laguna, ahí abajo era la morada, el templo de los Apus. Muy parecido a Siyustani, ¿no? Porque Siyustani tiene su lago y la isla, ¿no? Siyustani, el templo de Arachmu está dentro de la isla. Ya, dentro de la isla. Y, o sea, es un templo forrado de isla, para decirlo de algún otro modo. Ya, claro. Para que no despierte la curiosidad en la gente que no está preparada para conocerlo. Para que pase desapercibido como una isla más. Y es así que hasta ahora ni siquiera tiene turistas. No tiene turistas, sí. El Izmir. Entonces, ahora ya sabemos que aquí dentro fue construido la primera morada de los Apus, hace 22.000 años. Y hace 12.000 años lo tuvieron que evacuar, dejar ese templo, porque fue afectado gravemente por las fuerzas del cataclismo. Ahora vamos a ver algunos vestigios de lo que ha sido el cataclismo. Vamos a recorrer ahora el complejo arqueológico de Siyustani. Atravesaremos la escalinata llamada en lengua aymara Pata Pata. Se encuentra en el sector de Huacacancha. Tiene una longitud aproximada de 147 metros. Forma parte de un sistema de terracerías o andenes. Hacia el lado superior destacan 3 chulpas collas de manufactura rústica. Y aquí se encuentra una piedra grabada, un petroglifo, una quelca, lo que representa una espiral. Según los arqueólogos, podría representar un caracol y tuvo una función mágico-religiosa relacionada con el culto a los muertos. Bien, aquí está el sagrado petroglifo de Siyustani. Justo ya bajando, saliendo, van a encontrar esta roca frente a parte de la laguna. Al alcanzar la parte más alta del promontorio, se ve una planicie con numerosas chulpas. Estas torres funerarias no son uniformes, por el contrario, representan una cronología diversa que abarca desde las estructuras megalíticas de factura inca, con su misteriosa precisión arquitectónica, hasta torres de distintas épocas y funciones, incluyendo tumbas subterráneas o soterradas de periodos anteriores. Las chulpas presentan una escala variable, mientras que las más sencillas son pequeñas torres de piedra bruta. Las más imponentes alcanzan hasta los 12 metros de altura. La ingeniería empleada es asombrosa. Se estima que algunos de los bloques de piedra labrada, especialmente en la famosa chulpa del lagarto, pueden llegar a pesar hasta 2 o 3 toneladas, encajando con una precisión milimétrica que no requirió de mortero, igualando o superando los megalitos del Cusco. En las décadas recientes, diversas misiones arqueológicas han realizado trabajos de restauración. Estas intervenciones se han ejecutado bajo criterios científicos que buscan respetar las técnicas ancestrales de construcción, permitiendo al visitante comprender cómo se erigieron estos mausoleos mediante el uso de rampas de tierra y el tallado in situ de los bloques. Siyustani no es solo un cementerio, es un laboratorio de la ingeniería andina que revela la transición entre los reinos locales Colla y la expansión arquitectónica del Tahuantinsuyo.
La mayor sorpresa de todos los hallazgos lo constituyó el descubrimiento de un monolito antropomorfo en las terrazas inferiores de Hatun Ayahuasi Uray. Representaba a un hombre con el sexo ligeramente acentuado. Tiene un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás. Cada mano tiene 4 dedos. No tiene cabeza. Al parecer fue sacada deliberadamente. Ha sido uno de los ídolos de Siyustani. En este sitio, hacia el suroeste, se encuentran 2 círculos de piedra. El de menores proporciones corresponde a una base de chulpa rústica y la de mayores dimensiones a una vivienda colla, que bien podría corresponder a un señor. Cobo, que vio este tipo de casa en el collao, indica que estas eran antiguas moradas de caciques de extraña grandeza. Eran altas y muy capaces, como un árbol grueso, derecho y liso, como de un navío hincado en medio del suelo, en cuya cumbre asienta todo el enmaderamiento. Yurak Ayahuasi quiere decir Casa Blanca del Muerto, de la época inca. La forma original de estas chulpas fue cilíndrica, sin embargo, ha sido afectada por la erosión del viento, la lluvia y por unas aves llamadas jacallos, que han horadado el muro para hacer sus nidos, dándole un aspecto de panal. Muy bien, y nos encontramos en este sector donde vamos a ver 2 chulpas de color blanco, que se les ha dado ya ese estilo, le dicen la Casa Blanca del Muerto, y son muy interesantes estas chulpas porque son realmente diferentes de todas las demás. Son de color blanco, entonces esto tenía otro tipo de simbología. Bueno, ahora vamos a ir ahí y les vamos a mostrar con mayor detalle estas chulpas blancas, ¿no? Que tienen una belleza en particular. De hecho han habido refacciones. Y bueno, y aquí tenemos parte de una filtración o parte del complejo de la laguna de Humayo, la parte de atrás, ¿no? Y ya vamos, bueno, esta es la entrada, por acá se va entrando a Siyustani también, ¿no? Es una opción poder entrar por aquí. Muy bien, vamos. Y aquí vamos a ver algo realmente interesante. Son unas chulpas blancas. Vamos a apuntarlas ahí. Miren estas chulpas blancas, pero son chulpas que me dicen son refacciones. Miren esas chulpas blancas, me dicen que les ha caído lluvia. Son chulpas bastante particulares porque son de color blanco, no son refaccionadas definitivamente. Son chulpas modernas, lo que me dicen refacciones modernas. Ahora, lo que no me queda claro, ya lo consultaremos. De hecho, Yurak Ayahuasi, ¿no? Y aquí, por ejemplo, bueno, está prohibido entrar, pero son chulpas, se podría decir hasta cierto punto, hasta muy hermosas, blancas. No sé si son, hay estudios arqueológicos que dicen que las chulpas fueron blancas, ¿no? Vamos a averiguar, tal vez en postproducción lo ponemos. Recién nos hemos enterado de esta zona, de esta parte, porque en un anterior viaje no llegamos a este sector. Y bueno, realmente me parecen impresionantes. Igual están apuntaladas, o sea, deben ser antiguas, ¿no? Entonces eran chulpas realmente que les dieron otro tipo de decorado, pero muy hermosas, ¿no? De hecho se ve también cemento, ¿no? Por ahí. O sea, de hecho hay refacción moderna, pero de todas maneras me parece súper extraño encontrar chulpas blancas aquí en Siyustani. En fin, bueno, hermosas. Ayahuasi Cuadrado. A 40 metros de las de Yurak Ayahuasi hay una tumba en forma de prisma cuadrangular, rodeada por inmensos bloques, dando la idea de haber sido destruida. Sin embargo, la disposición de las piedras y el estado de construcción hacen ver el mausoleo inconcluso de una época inca, cuya data podría ubicarse en las 3 primeras décadas, durante el siglo XVI, interrumpiéndose su edificación por la llegada de los españoles al territorio colla.
Hatun Ayahuasi Pampa. Queda en el extremo sur de la explanada. Estas chulpas, destruidas o a medio construir por la forma de su muro y su construcción, aunque circulares, nos da la impresión de estar mirando una arquitectura muy similar que existe en las Islas de Pascua. Muro denominado por los Rapa Nui como Ahu Binapu, o popularmente conocidos como el muro inca de la Isla de Pascua. En Samari Pampa, o Pampa del Descanso, se puede ver una cantera explotada y un grupo de chulpas de la época inca. Sin embargo, llama la atención un conjunto de piedras en proceso de traslado, conocidas con el nombre de piedras cansadas. Unas están mejor trabajadas, otras se encuentran reclinadas sobre piedras menores o apoyadas sobre las protuberancias de una de sus caras. Ahí dejé mi celular para que vean el tamaño de la roca. Miren el tamaño de esa piedra. Es enorme, sino que, claro, como no tengo con quién medirlo, este es mi celular, mi manito. Y miren el tamaño de estas rocas. Bueno, ya cuando vengan a Siyustani ustedes mismos van a ver que las chulpas pues son gigantes, ¿no? Eso es gigante, enorme. Miren, altísimo y pesadas y enormes. Y aquí hay más rocas. Quedaron destruidas por el paso del tiempo. Miren la perfección. No, miren cómo salen estas protuberancias. Salen de la roca. Miren la de aquí. Y vamos a ver un desgaste milenario, ¿eh? En la misma piedra. Miren la erosión eólica, es impresionante. Y todo este sector está lleno de esas rocas megalíticas. Miren, más o menos para que vean el tamaño en comparación a mí. Miren el tamaño de esa roca. Ahí está, miren el tamaño de esa roca. Y acá estoy yo. Todavía continúa. Ahí están. Miren. Estas protuberancias las van a ver en las piedras de Sacsayhuamán. En el Cusco, en las calles también. Definitivamente mira, wow, estos bloques nos dan cuenta de lo titánico que fue traer de las canteras estas piedras, ¿no? Moverlas tan solo, ¿no? Miren el tamaño. Son enormes bloques, ¿no? Incluso hay teorías que afirman de que estas rocas las trajeron
por la laguna, ¿no? O incluso desde el lago Titicaca cuando llegaba hasta acá, imagínense, por agua, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? En embarcaciones. Lo cierto es que son realmente increíblemente grandes y pesadas, o sea. Miren, aquí por ejemplo hay una roca que tiene estos mismos estas mismas protuberancias que también vamos a ver en Cusco. De restauración o bueno, prevención, ¿no? Porque parece que las han apuntalado, se van a caer. Ahí estamos, a esta zona casi nadie viene, ¿no? Generalmente. Es como una vía alternativa de Sillustani, pero a nosotros que nos encanta recorrer todo absolutamente porque podemos encontrar cosas nuevas, bueno, nos atraen este tipo de circuitos, ¿no? Aquí más chulpas. Muy bien, vamos a seguir recorriendo este lugar. Hatun Ayahuasi, o Casa del Gran Muerto, queda en la explanada de la península, en el sector más importante de Sillustani. Ahí se van encontrando evidencias arqueológicas de cazadores-recolectores de hace 6.000 a 4.000 años, también de la cultura pucara del 200 a.C., de los Tiahuanaco 600 después de Cristo, los Coya del 1200 después de Cristo y de los Incas del 1450 en adelante. Los restos visibles solo corresponden a las dos últimas ocupaciones Coya e Inca. La chulpa denominada 9A42 es la más imponente y mejor conservada de Sillustani. Es de piedras labradas y de la época inca. Tiene una planta circular de 5,5 metros de diámetro, con 10 hiladas de 8,6 metros de altura. Se ensancha progresivamente hasta alcanzar el arranque de la cúpula, compuesta por piedras labradas. Sobre la sexta hay una cornisa. Las juntas o uniones son finas, casi uniformes, ajustadas con precisión. En 1864, Squire ingresó a esta tumba dejando las mejores referencias. Conduce a una bóveda circular, arqueada, como ya he descrito, con piedras planas, cortadas, asentadas en arcilla. No tiene nichos, pero al parecer estuvo estucada. Inmediatamente en el centro de la bóveda o cámara hay una abertura de unos 0,6 metros de diámetro que lleva a una bóveda superior y más pequeña. En esta hay todavía algunos huesos humanos y fragmentos de alfarería. Esta chulpa fue saqueada para buscar tesoros, como en las demás, y durante la operación se habría excavado el suelo, que ahora solo exhibe una masa tosca y mixta de piedras, alfarería rota y huesos humanos. Solo permanecía intacto un cráneo que lo llevé conmigo. La chulpa de lagarto. En este sector de la península, lo que más impresiona por su magnificencia es la chulpa de lagarto, denominada así por tener una lagartija tallada en alto relieve en un elemento de la sexta hilada noroeste.
por conservar solo la mitad de su estructura, ha motivado diversas opiniones. Squire señala como causa de este daño a un terremoto. Para Middendorf, la chulpa no fue culminada. En 1971, un hallazgo circunstancial cambió la comprensión sobre la riqueza y el poder de los antiguos habitantes del altiplano. El descubrimiento de un fastuoso ajuar funerario compuesto principalmente por oro. El descubrimiento ocurrió en las proximidades de la Chulpa del Lagarto, la torre más emblemática del sitio, bajo la dirección del arqueólogo Arturo Ruiz Estrada. Se recuperó un conjunto de piezas que habían permanecido ocultas a 70 centímetros de profundidad. El ajuar es una cátedra de orfebrería andina. No se trataba de simples adornos, sino de una armadura simbólica que vestía a un alto dignatario Coya. La diadema del plexo, el corazón del conjunto, es la pieza más suntuosa. Presenta un rostro antropomorfo repujado que sintetiza la ideología de la etnia Coya. Se cree que representaba la fertilidad masculina y el estatus divino del portador. Su diseño refleja una herencia técnica directa de los Tiahuanacu. También hallamos símbolos solares de dignidad. Entre ellos destacan los pectorales. Uno de ellos tiene forma radiada, representando al sol, deidad que cobró mayor relevancia con la influencia inca. También hay brazaletes y diademas cefálicas. Se hallaron 9 brazaletes con incisiones geométricas y diademas que se colocaron en la frente, resaltando la deformación craneana, típica de la nobleza Coya. Tupus, alfileres de punta roma utilizados para sujetar las finas mantas que envolvían al personaje o su fardo funerario. También se hallaron materiales exóticos como el spondylus y el lapislázuli. Esto era conocido como el oro rojo de los Andes, al ser un material que solo se obtenía en las costas cálidas del Ecuador. Su presencia en Puno demuestra las extensas redes de comercio y el inmenso poder económico de los señores de Siyustani. Estamos en Siyustani, hemos llegado, es un ascenso relativamente suave comparado al de Cutimbo. Estamos en la Chulpa del Lagarto. Del otro lado se puede ver, hemos hecho algunas tomas, pero me interesa que vean ustedes esta disposición, cómo la chulpa se abre hacia el cielo, es como una especie de embudo hacia arriba, pero por dentro es argamasa que cierra el ambiente por dentro acústicamente, es como un embudo, pero boca abajo, o sea, son 2 embudos, lo cual hemos estado revisando alguna información de Brian Foster, quien es un gran amigo del canal, hace también unos tours muy interesantes. Él manifiesta que tendría un propósito sonoro, que es como una especie de campana acústica. La verdad no tengo idea cómo cómo lo utilizaban, ¿no? Pero sí puede ser entrando y adentro mismo mantralizando, podría ser, ¿no? Haciendo alguna especie de mantra. De ahí podemos ver algunas escrituras, parece españolas, definitivamente, no sé si modernas como esa, no sé si se logra ver, que en las fotos la pondremos, pero están también los dibujos nuevamente, ¿no? Como una especie de sello del fabricante en la parte de afuera donde se puede ver un lagarto. Hay también una zona de petroglifos, aquí adelante hay petroglifos como hemos visto en Cutimbo, parece que estos lugares antiguos donde han habido petroglifos, hombres prehistóricos, han sido utilizados también luego por las demás culturas. Ahora, bueno, este lugar, vamos a hacer otro reporte en el otro lado, vamos a contar un par de experiencias interesantes con respecto al despertar de conciencia de las personas que llegan a este lugar.
Aquí podemos ver estas protuberancias. Estas protuberancias son las que hemos encontrado también en el Cusco. Da la impresión de que fuera los mismos fabricantes tuvieran el mismo propósito. Aquí, en varias partes, ¿no? Esas tetillas, ¿no? Ahí también podemos ver. Wow, estos bloques nos dan cuenta de lo titánico que fue traer de las canteras estas piedras, ¿no? Moverlas tan solo, ¿no? Miren el tamaño. Son enormes bloques, ¿no? Incluso hay teorías que afirman de que estas rocas las trajeron por la laguna, ¿no? O incluso desde el lago Titicaca cuando llegaba hasta acá, imagínense. Por agua, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? En embarcaciones. Lo cierto es que son realmente increíblemente grandes y pesadas, o sea. Miren, aquí por ejemplo hay una roca que tiene estos mismos estas mismas protuberancias que también vamos a ver en Cusco. Ahí están. Miren, estas protuberancias las van a ver en las piedras de Sacsayhuamán, en el Cusco, en las calles también. ¿Cómo salen estas protuberancias? Salen de la roca. Miren la de aquí. Y vamos a ver un desgaste milenario, ¿eh? En la misma piedra. Miren la erosión eólica, es impresionante. Y todo este sector está lleno de esas rocas megalíticas. Aquí está la serpiente. Aquí está la serpiente. Parte del motivo por el cual hemos emprendido este viaje. Vamos a hacer una toma más en Arequipa, donde hay otra serpiente. Y hay otro lugar también por Arequipa donde hay otra serpiente. En estas rocas vamos a ver también unos petroglifos en Arequipa, muy cerca de la iglesia. Tendrán algo que ver, están conectadas estos digamos petroglifos, dibujos líticos aquí en la roca. Hay un mensaje de los antiguos constructores, lo dejaron para nosotros, para adivinar la ruta de la peregrinación de los últimos sobrevivientes de Tiahuanaco después del gran cataclismo. Bueno, aquí está entonces la chulpa de la serpiente o también del rayo.
Siyustani, por su ubicación en la laguna de Humayo y por su configuración física, ha sido el sitio predilecto también para la ubicación de templos milenarios del Titicaca. Algunos están compuestos por rocas inmóviles y otros por piedras labradas, a veces con representaciones humanas y de animales, lagartijas, culebras, batracios. Estas piedras, llamadas huacas, según las fuentes históricas, eran consideradas por los Coya e Incas como dioses. Las piedras también eran adoratorios, creían que allí moraban los espíritus de sus antepasados. Según el cronista José Arriaga, en 1621, cada parcialidad o ayllu tenía su huaca principal. Unas eran hijos o mujeres de otras huacas y todas tenían sus particulares nombres, generalmente el de su comunidad. Algunas eran guardas y abogados de los pueblos que sobre el nombre propio las llamaban Marca Aparaj o Marca Charaj. Estas huacas tenían sus particulares sacerdotes encargados de ofrecer los sacrificios, y aunque todos sabían dónde estaba, pocos las veían. Solo el sacerdote hablaba y ofrendaba. Según el cronista Polo de Ondegardo, cuando adoraban la huaca, comúnmente inclinaban la cabeza, alzaban las manos y hablaban con ella pidiendo lo que querían. Arriaga indicaba que las llamaban Runa Kamaj o creador del hombre y de otros hombres. Luego les pedían salud, vida y de comer. Se encomendaban a las huacas cuando iban lejos de sus tierras. Pedían a los sacerdotes que les digan lo que les iba a suceder en el viaje, en el pleito o negocio que llevaban, si morían o volverían a su tierra. Llorando, solían pedir ayuda a las huacas cuando el año era estéril, por falta de lluvias o por llover demasiado, por la helada o granizo. Y finalmente, cuando había falta de temporales, recibían ofrendas de cebo, coca y capacochas. Este culto a las piedras y esculturas líticas persiste en la actualidad en los alrededores de Humayo y en general en el área andina, pese a que durante la época hispánica trataron de ser borrados de la mente popular mediante su destrucción y castigo a los hechiceros. Actualmente siguen cumpliendo las mismas funciones. Los campesinos aseguran ser guiados y protegidos por el apu o abuelo de la comunidad que mora en la huaca. En ciertas épocas del año, principalmente en los carnavales, fechas de cosechas, son objeto de ofrendas y pedidos como en la época prehispánica. También trabajos arqueológicos han descubierto chincanas o galerías subterráneas. En Siyustani existen muchas de ellas. Algunas solo alcanzan los 7 metros de longitud, encontrándose cerradas en ambos extremos. Los muros son de piedras rústicas y alcanzan el metro de altura por 80 centímetros de ancho, siendo cubiertas por lajas. Por ejemplo, en el sitio de Caracachi existen 2 en forma de L. En los interiores, los arqueólogos no han encontrado ningún cadáver ni ofrenda. Este tema merece aún mayor estudio para determinar su función y época. El Baño del Inca queda a orillas de la laguna de Humayo, hacia el extremo noroeste. Allí, según la tradición, se bañaba el Inca. Las piedras eran labradas y almohadilladas, algunas con más de 5 ángulos. Estas eran de doble paramento. El baño del Inca fue posiblemente usado durante la época inca por los sacerdotes residentes en Siyustani, encargados del culto a los muertos, a las huacas o a la pacarina, que era la laguna de Humayo, o también como un sitio de purificación mediante los baños para los vivos, acaso para alejar cualquier tipo de influencia extraterrenal que pudieran haber contraído durante su participación en los funerales. Aquí una curiosidad: Rivero y Schudy observaron de paso en estas célebres ruinas, diciendo de ellas que en las ruinas de Hatuncoya se observaban restos de monumentos y se dice que este fue la residencia de un príncipe cuyos palacios y cuya población fue cubierta por las aguas del lago, aunque la historia no dice nada sobre este particular. Entre ellas existe un asiento de piedra de especie de lava con su espaldar todo de una sola pieza, que dicen que fue el trono del señor del lugar. Poznansky propone que Siyustani o Humayo era el verdadero Hatuncoya, siendo el actual Hatuncoya el lugar donde vivía el Bajo Pueblo. Es ahí donde existían curiosas piedras labradas de 6 o 7 pies de alto y 2 de ancho y 10 pulgadas de espesor, con representaciones simbólicas de serpientes y ornamentos geométricos. Estas piedras, que esperan estudio especial, ofrecen amplios detalles para la arqueología
y prehistoria de Puno, como puede apreciarse a la simple vista por las figuras simbólicas de los grabados. En el pequeño pueblo moderno de Hatuncoya, a 2 leguas del lago, se encuentran 2 pilares de arenisca muy notables, de 6 o 7 pies de altura, 2 pies de ancho y 10 pulgadas de espesor. Estos monumentos están tallados con figuras de serpientes, lagartos y ranas, así como con elaborados ornamentos geométricos. Se afirma que alguna vez formaron las jambas de una indudable estructura inca situada en el istmo que conecta la península de Siyustani con el continente. Según Garcilaso, los jefes de Hatuncoya se sometieron sin resistencia a Yoque Yupanqui, el tercer inca que reinó entre 1091 y 1126. Sin duda alguna, estas son quilcas, que es escritura de los pueblos andinos, y como ya revisamos en nuestro episodio de la Isla del Sol y el libro de Copacabana de los Incas, donde los sacerdotes leían extraños símbolos de portadas antiguas en piedra y lo comentaban a los cronistas españoles. La ciencia oficial ha analizado las quilcas de Siyustani y dice que al menos se han practicado 3 tradiciones gráficas independientes en el lugar, las cuales presentan diferentes contenidos figurados y representativos que corresponden a determinados y específicos contextos de articulación cultural del dominio de las ideas y el desarrollo gráfico de las poblaciones de la zona. Dado que es muy difícil de saber la cantidad de quilcas que fueron producidas cuando el complejo arqueológico estuvo en funcionamiento, un aspecto importante del análisis es el orden de la secuencia de grupos gráficos, que permite distinguir 2 procesos mayores de producción de quilcas, representados claramente a lo largo de Cusco y Puno, sitios como Siyustani o Cutimbo, donde las quilcas se ubican en arquitectura funeraria, se ubican en las grandes chulpas, cual si fueran la firma del arquitecto, o sitios como Vilcashuamán y Pomacocha, donde las quilcas se encuentran en arquitectura para los vivos, funcionalmente variada. Demuestra esto que el grupo 2 de las quilcas de Siyustani se incluye dentro de una tradición gráfica cusqueña dominada por los altos relieves que se presentan también en diferentes partes de los paramentos de los edificios y que describen una enorme variedad de figuras seminaturalistas y abstractas, destacando los chinchay, felinos, amaru, serpientes, ararancas, lagartos, parihuanas y otras figuraciones zoomorfas. Esta expresión gráfica ampliamente extendida en el Ande peruano constituye una tradición cuando se verifica su continuidad en sitios diversos, sitios del sur del Perú, aunque en Siyustani los altos relieves solo se registran durante la vigencia de la ocupación cusqueña del sitio. En el Cusco o Huamanga la vigencia de los patrones sociales y conductuales de la población nativa debió mantenerse, y en uso en la costumbre de ornar los edificios con imágenes zoomorfas al más puro estilo imperial, hasta que finalmente se dejaron de producir en algún momento de la etapa colonial. Respecto a su significado, Julio Cetello había advertido que estos motivos podrían tratarse de la representación de espíritus tutelares, zoomorfos o emblemas particulares de incas, los que están fundidos dentro de una larguísima tradición religiosa panandina, documentada en los mitos andino-amazónicos, y en información etnohistórica todavía queda mucho por explorar. Los arqueólogos ortodoxos no saben a ciencia cierta para qué se hicieron las quilcas. Alsina sugiere que sirvieron como juegos rituales, tomando en cuenta a la muestra de Chinchero, pero la variación formal y la situación de muchas de estas quilcas en los diferentes sitios no parecen indicar un mismo patrón de uso, y no hay que perder de vista que en Cusco o en Siyustani muchas de las quilcas han sido removidas de sus sitios originales y los contextos funcionales en los que se incluyeron han sido trastocados fuertemente, lo que no permite discernir claramente su utilidad específica. Como en el caso anterior, se requiere más investigación de estos materiales. Lo que más intriga sobre este aspecto es que podemos encontrar ideas y hasta símbolos muy parecidos fuera del contexto andino y a nivel global, como las tallas de Gobekli Tepe. Según las últimas investigaciones, estos animales tutelares también podrían representar simbólicamente saberes encriptados relativos a la astronomía. Incluso se les considera un tipo de escritura
y, por qué no, un posible origen de los jeroglíficos egipcios que vendrán mucho después. Así que no solamente sería la firma del arquitecto, sino representaría algo más. Pero esto lo abordaremos en otros videos. Estamos frente a un enorme panorama formal representativo que presenta muchas incógnitas. Lo que Siyustani está aportando con sus quilcas es un fragmento de la historia gráfica de los antiguos pobladores de la Puna del sur del Perú, cuyo conocimiento fue soslayado. Por tanto, se requiere una nueva observación de esta evidencia, su ubicación dentro de un esquema temporal definido y el establecimiento explícito de sus principales lazos culturales. Siyustani es uno de los sitios más emblemáticos del Perú, por ende sus quilcas no pueden pasar desapercibidas para la arqueología y la historia del país. Tal como en Siyustani y a partir de su inclusión dentro de un conjunto regional de evidencia gráfica, esperamos que nuevos yacimientos empiecen a hablar más de sus quilcas para poder estructurar poco a poco la todavía extraña y casi desconocida historia de las ideas del sur peruano, que están escritas en sus marcas en piedra y que pronto, sin duda alguna, han de ser leídas por sus propios herederos. Muchas quelcas han sido reutilizadas, disturbadas, descontextualizadas. Un claro ejemplo de ello son las que podemos ver en los templos incas desmantelados de Chincheros y de Andahuaylillas, en Cusco. Los avances realizados por los Colla en astronomía les permitió establecer un calendario basado en los movimientos del Sol y la Luna. Estos datos los llevó a determinar los periodos de labores agrícolas y la prevención de inundaciones. La religión perdió su poder exclusivista, pero no desapareció. El impulso hacia la explicación de los misterios encerrados por los fenómenos naturales condujo a los Colla a pensar que todo se debía a dioses o seres superiores, llevándolos a divinizar a los astros, a las fuerzas naturales y a los animales. Las fuentes escritas señalan que adoraban a las huacas, al sol, a la luna, al relámpago, al trueno, al rayo, a los remolinos de viento, a las lluvias, al granizo, al lucero, a las estrellas, a los mochaderos de piedra y a las zapachetas. Las zapachetas eran objeto por parte de los caminantes de ofrendas de coca, maíz y plumas de aves. Asimismo, echaban las hojotas viejas o algunas cosas que llevaban para su camino, y si no llevaban que ofrecer, echaban a lo menos una piedra. Lo hacían con la creencia de cobrar nuevas fuerzas. El cronista Polo de Ondegardo escribe: cuando el año era estéril por llover demasiado, o por hielo o granizo, y finalmente, cuando hay falta de temporales, suelen pedir ayuda a las huacas, a la luna y a las estrellas, llorando y ofreciéndoles sacrificios de cebo. Ayunan y mandan a su mujer o hijos y criados que ayunen y lloren y hagan lo mismo por él. Sus dioses zoolátricos fueron la lagartija, el felino, el sapo, el suche, la culebra, las aves de rapiña, el zorro. Eran divinidades de una determinada agrupación o etnia que daban sus nombres a sus miembros. En Siyustani se ha ubicado estos dioses representados en piedras de arenisca y basalto, algunos en los mismos bloques de las chulpas. La arqueología y la etnografía ha permitido a los expertos identificar algunos tipos de huacas que refieren los cronistas en Cuncapata, en Soraza, Atuncoya Puno. Allí hay una piedra de casi 2 metros de alto llamada Machu Rumi, piedra vieja, que es objeto de ofrendas y oraciones el primer día de carnavales y en el mes de agosto. Según los nativos, allí vive el Ahuichu o abuelo de la comunidad que los guía y protege. En Siyustani están las huacas Pucarrumi, Rumiuyu, Carachi e Intihuatana. En Taparache, Pampa, a orillas de la laguna de Humayo, emerge una plataforma de tierra cercada por un muro de piedras rústicas que encierra en la parte central una roca de forma fálica. Otra huaca es la de Chingarani, ubicada entre los cerros Suventure y Ancona. Consiste en un círculo de piedras rústicas con una huanca en la parte media. Aquí tenemos unas chulpas pequeñas. Según algunas informaciones, los libros o la teoría, digamos, clásica, es que las chulpas pequeñas fueron como una especie de prueba y error, ensayo y error, y luego hicieron las grandes. Pero también se han encontrado referencias a que algunas de estas chulpas, que son como pircas,
que sí habrían sido específicamente enterramientos, son modernas, son mucho más modernas que estas. Entonces, por todo lado, apuntaría que estas chulpas megalíticas habrían tenido otro propósito, fueron confeccionadas, elaboradas, construidas en otro tiempo, y precisamente como una muestra del gran cataclismo y desborde del Titicaca, han quedado esta especie de lagos. O probablemente la cultura de Tiahuanaco se ubicó en este lugar. Esta ciudad habría sido el último refugio de los antediluvianos. Otro detalle para comentar es que en este sitio, hay muchas personas que han tenido una especie de despertar de conciencia. Es cuando tú ves este tipo de estructuras, estas chulpas, que probablemente viene del vocablo chulu, estos gigantes que existieron y que habrían vivido en la época, pues, antes de Tiahuanaco, del gran señor de Tiahuanaco, de Uyustus, antes incluso de ese tiempo, cuando existieron los gigantes, pues estas chulpas habrían sido construidas para hacer un homenaje a ese tiempo, ¿no? Esa es una explicación, pero muchas personas que han venido y se han topado con esta realidad, con estas chulpas enormes, bellísimas, estas chulpas que se abren como conos hacia el cielo, es que han tenido estas personas que han venido a despertar de conciencia, o sea, realmente los ha involucrado en la investigación de las culturas antediluvianas. Es el caso del doctor Carlos Neuschwander Landa, que este es el primer lugar que él visita antes de descubrir el Paititi, ¿no? Este lugar le va a dar las señas que él necesitaba para descubrir el Paititi, y hay otros autores mucho más modernos y controversiales, como no. El otro era un escritor arequipeño, investigador, historiador peruano, pero hay uno muy famoso, David Icke, que también comentan que fue en este lugar donde él percibió o tuvo algún tipo de inspiración para su teoría sobre los antiguos reptilianos, ¿no? Lógicamente estamos prácticamente en el reino de la serpiente, de las coas, de los cocodrilos, y como no, pues esto lo pudo haber inspirado para su teoría de los reptilianos. Pero sí, definitivamente estar en este lugar, estar en Cutimbo, en donde están estas chulpas, realmente es algo tan grande, son tan altas, te das cuenta que pesan toneladas las piedras, es roca basáltica que no vemos la cantera, cómo lo han traído, de dónde, en cuánto tiempo lo hicieron. Realmente son tantas preguntas que no queda duda de que, y como dice Sillustani, ¿no? Estos no se puede meter ni siquiera entre los reductos, pero no se puede tocar la piedra, pero ni siquiera podría entrar una uña, un alfiler en las uniones, que no utilizaron ningún tipo de argamasa ni pegamento por estas partes de afuera, y que Sillustani significa eso, que no puede entrar ni siquiera la uña a la roca. Muy bien, vamos a seguir recorriendo este lugar.